Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos ya en el quinto video de nuestro calendario de Adviento y hoy vamos a tejer un lindo gorrito a cuadros. Es un gorro escocés con la técnica Buffalo Flake Tucks. No sé si lo pronuncié bien, pero es la nueva tendencia para la temporada de otoño-invierno navideño. Así que manos al tejido. Para tejer este lindo gorro usaremos lana jazmín. Aquí tengo lana en color blanco hueso y otra lana en un color beige que le siga al tono, pero no tanto, ¿sí? Apenas un poquito que haya de diferencia. Lana de color café y vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a usar tijeras, aguja lanera, una agujita con hilo aparte, un botón, una colita de conejo, que es una bolita de felpa formada por dentro con plumón, y no nos puede faltar una cinta métrica. Como observan ustedes en este gorro, se le ha dado un degradado muy bonito que da la idea de ser una tela escocesa, una tela con cuadritos, ¿sí? Y ese tonito lo vamos a conseguir siempre cuando usemos una lana del mismo color, pero que sea un tono más bajito. Como aquí yo he elegido un tono más alto de color vino y otro más bajito y el color negro para darle ese contraste. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, pero con los colores que les indiqué al principio. La medida del gorro la van a determinar ustedes, porque es preferible que se midan para saber de cuánto vamos a hacer. De todas maneras, les voy a dejar en el primer comentario el link a mi blog para que ustedes vean una tabla de medidas universales aproximadas para cada talla de gorro. Pero siempre les digo, amigas, mejor tómense la medida. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, yo tengo una circunferencia de 56 de mi cabeza, pero como tejo un poco flojito, voy a hacerlo de 54 centímetros. Y voy a subir con 12 cadenitas. Aquí está el primer nudito que no cuenta y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Quizás sea un poco oscuro el tono, pero voy a tratar de explicarles de la mejor manera, ya que este es el color que yo necesito para hacer el degradado de mi gorrito. Entonces voy a subir aquí con una cadenita y me voy a ir hacia atrás tejiendo medio punto sobre cada cadenita. Así. Este es un elástico que vamos a poner de base de nuestro gorro. Entonces vamos medio punto sobre cada cadenita. Es súper facilito, amigas. Y una vez que tengo listos mis 12 medios puntos, damos vuelta al tejido. Sobre el primer medio punto, sobre el primer espacio, tejo un medio punto. Y el resto lo voy a tejer así. Voy a la costillita de atrás, hacia atrás, y tejo mi medio punto. No tomo el punto completo. Así. Solo costillita y tejo medio punto, solo la costillita y tejo mi medio punto, así, súper facilito, ya ven ustedes. Así.
la costillita. Siempre voy a procurar fijarme en que estén completos los 12 puntos, para que a medida que mi tejido crezca no se vuelva chueco, ¿sí? Porque siempre preguntan, ¿qué es lo que pasa que yo tejo y se me va encogiendo? No es eso, es que no tejen los puntos completos. Ahora, tanto el primer punto como el último vamos a tejer completo. Es decir, que voy a pasar dentro del medio punto para que el acabado sea mejor. Entonces así. Ahora doy vuelta y en el espacio primero tejo medio punto y sigo tejiendo el resto en la costillita, así, 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 y listo. Costillita nada más, no todo el punto, así. Y ahora que estoy en el último punto lo tejo completo, así. Vamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Están completitos. No puede ir ni uno más ni uno menos. Ahora vamos a voltear y lo mismo. En el primer punto tejo medio punto y en el resto solo en la costillita. Así. Así, solo de costillita. Así. Y el último punto lo tejo completo. Vamos otra vueltita más. Volteo y en el primer espacio tejo medio punto. Y por aquí en la costillita vamos a hacer los demás puntos. Tengo un video que yo les había dejado con este mismo punto en el caso de que se les haga un poco difícil notar el color. Seguimos entonces. Y el último punto va completo. Y de esta manera vamos a seguir tejiendo, vamos a ir teje y teje y teje hasta tener un elástico de 54 centímetros. Ya tengo 54 centímetros y me han salido 88 vueltas. Procuren siempre que las vueltas sean pares, pero a la vez múltiplos de 4, porque el cambio de color lo vamos a hacer cada 4 puntos. Entonces ahora vamos a cerrar tomando en cuenta que esté al revés. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque siempre el hilo del inicio va a estar acá, para este lado. Y ustedes ven el cambio. Y aquí al derecho en cambio está planito, donde montamos los puntos, las primeras cadenitas. Entonces vamos a unir de esta manera. Haciendo coincidir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paso el hilo y en ese mismo espacio vamos a tejer medio punto. Ahora, aquí voy a tomar obviamente la cadenita de base donde monté los primeros puntos y voy a tomar la costillita para tejer el medio punto. La cadenita de base y la costillita como veníamos haciendo, así. El puntito de base con la costillita de atrás, así.
así. Este gorro también le facilita a una persona que esté iniciando en el tejido, porque lo hacemos con puntos básicos. Y no es nada difícil. Entonces terminamos los puntitos que nos faltan, procurando que no quede ninguno sin tejer. Este es el último punto y aquí obviamente solo nos encontramos con la cadenita de base. En cambio acá con el punto completo. Paso y listo. Y miren cómo queda. Ahora voy a pasarle para el lado del derecho al elástico. Y vamos a tejer a partir de aquí una vuelta de medio punto. Entonces, vamos al primer espacio y tejo medio punto. Voy al siguiente y medio punto. Así. Uno vamos a hacerlo aquí, donde está hundido en el canal, y la otra en el punto que sobresale. Una en la hendidura, en el canal, y la otra en el punto que sobresale. Así. Y de esa manera no nos van a quedar incompletos los puntos que necesitamos para proseguir con nuestro trabajo. Entonces terminemos, amigas, de tejer una vuelta de medio punto. Ya terminé mi vuelta de medio punto. Y como son 88 vueltas, obviamente son 88 medios puntos. Cerramos con punto deslizado. Y ahora voy a subir con 3 cadenitas. Y tejo los 2 puntos siguientes. Y ahora yo voy a hacer cambio de color. Pongan atención. Voy a usar el color beige más oscurito, obviamente. Y en la siguiente vuelta vamos a alternar este color beige con el color blanco hueso que he elegido para este trabajo. Vamos a tejer el siguiente punto, pero lo voy a cerrar con el color beige, no con el color café. Así. Y estos dos hilos, tanto la colita del color beige como el café, que lo tengo que esconder, lo vamos a tomar juntos y tejemos los 4 puntos siguientes. El punto número 4 siempre lo voy a tejer hasta la mitad porque lo voy a cerrar con el color café. Subo el color café haciendo un pequeño cruce entre los hilos y cierro. Voy a seguir tejiendo los puntos que vienen, que serían 3 y medio. 1, 2, 3 y el punto que viene solo tejo hasta la mitad con este color, bajo el hilo para cruzarlo y subo el hilo de color beige. Con ese cierro. Tejo los 3 puntos y medio siguientes. Aquí va solo hasta la mitad. Subo el hilo de color café y cierro el punto. Y este hilo va a quedar
abajo, obviamente, para tejer los puntos que vienen. Así. 1, 2, 3 y medio. Cruzo hacia arriba el hilo y cierro, y este hilo queda abajo para perderlo con los puntos. Y vamos, 1, 2, 3, y el siguiente punto solo lo tejo hasta la mitad. Subo el hilo café y con ese color cierro, y miren cómo va quedando. Y del otro lado también. Al perder el hilo en los cruces no va a quedar colgante, no va a quedar feo, va a quedar planito como si fuera una tela de doble color. Entonces lo que tenemos que tener paciencia y cuidado es que no se enreden los hilos, nada más. Ahora nos tocaría los 3 puntos y medio con el color café, así. 1, 2, 3. El siguiente punto lo tejo solo hasta la mitad, subo el color beige y tejo. Ahora vamos a tejer los puntos que vienen. 1, 2 y 3. Y el siguiente punto lo tejemos hasta la mitad, así, y luego cruzo los hilos y paso el color café para cerrar el punto. Este hilo queda abajo para ir perdiéndolo con el hilo de color café. Ahí están 3 puntos y el siguiente hasta la mitad. Subo el hilo de color beige y cierro, y así voy a tejer toda mi vuelta. En la siguiente vuelta, como va con los colores más claritos, va a ser incluso más visible para ustedes si es que no les quedó claro aquí. Terminemos la vuelta. Bien, he terminado ya mi vuelta con 4 puntos de cada color. Tienen que quedar 88 puntos, ¿sí? Ahora, este hilo lo voy a dejar hacia arriba en espera, porque los hilos acá también van a ir cruzados de manera que no se note y quede planito el tejido. Entonces va hacia arriba y cierro con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto. Ahora con este mismo color voy a subir 3 cadenitas y voy a tejer los 3 puntos que vienen. Pero aquí ya viene el cuarto punto que debe tejerse hasta la mitad, porque voy a hacer cambio de color y voy a poner el color más clarito. Así. Mientras que esta colita que queda del hilo y el hilo que venía tejiendo van a ir hacia atrás, porque los voy a ir perdiendo. Entonces tejo 4 puntos altos tomando en cuenta el último punto tejido hasta la mitad. Vamos a subir el color beige, así, y voy a tejer los 4 puntos siguientes con ese color. Así. Siempre, ya saben, el cuarto punto hasta la mitad para dar paso al cruce de color. Vamos a subir entonces con el color blanco y tejemos los siguientes puntos. Así.
Ya ven que es facilito. Hay personas que, incluyéndome, cuando vemos algún trabajo que está muy bonito y muy elaborado, viéndolo se nos hace tan difícil pensar que podemos hacerlo, pero si lo intentamos, lo vamos a lograr. Así que solamente es cuestión de ponerse pilas. Aquí viene nuestro punto hasta la mitad y subimos el otro color para cerrar con ese y tejer los 3 puntos y medio siguientes. Así. Y aquí no necesitan estar cortando el hilo ni nada, sino que solo los escondemos y listo. Así. Este punto va hasta la mitad para subir el color más clarito. Y ven que el hilo, el otro hilo se ha ido perdiendo y no pasó absolutamente nada. Cerramos y tejemos el siguiente punto. Así. Aquí viene solo hasta la mitad y vamos con el hilo de color más oscurito a cerrar y tejer los siguientes puntos. Aquí ya nos tocaría el punto hasta la mitad y cruzamos el hilo clarito para cerrar. Y miren cómo va quedando. Terminemos esta vuelta, amigas. He terminado ya mi segunda vuelta. Ahora vamos a repetir la vuelta anterior. Y como en esta vuelta empiezo con el color café, estos hilos los voy a tener hacia adelante por un momentito, así. Voy a tomar la cadenita del primer punto para pasar con punto deslizado el color café. Y listo, al color blanco lo voy a tener en espera del lado de acá. Y el color beige lo voy a sostener aquí para pasar los 4 primeros puntos. Subo 1, 2, 3 cadenitas y tejo los 2 puntos siguientes. Así. Porque el siguiente punto obviamente es hasta la mitad, para poder cerrar con el color beige. Así. Ahora sostengo el hilo hacia atrás y tejo los 3 puntos siguientes más el punto hasta la mitad, así. Ahora subo el hilo de color café para cerrar el último punto. Así. Y siempre el hilo va a perderse. Si ven que no se nota absolutamente nada de hilo. Ahora vamos los 4 puntos que vienen. Hasta la mitad. Y ahora subo el hilo de color beige para cerrar el punto y tejer los 3 puntos y medio que vienen. Así. Ahora nos toca el hilo de color café para cerrar. Y así es como terminamos esta vuelta. Una vez terminada la vuelta vamos a cruzar los puntos de la misma manera que ya lo hicimos para hacer la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a subir con el color beige y el color blanco. Beige y blanco. Es decir, donde está el color oscuro va el color beige, que sería el tono siguiente, y el más clarito donde está el color beige. Y así vamos a lograr dar una imagen de cuadraditos degradados. De esta manera vamos a tejer 16 vueltas alternando los colores, que nos vendrían a dar 23 centímetros en total, contando con el elástico.
Les dejo de tarea. Bien, amigas, miren, ya está avanzado el trabajo de mi gorrito. Yo les había dicho que tejan 16 vueltas, pero he tejido solo 14 para las dos últimas tejer con ustedes por si les quedó alguna duda. Entonces vamos. Me quedé en la vuelta donde están los colores bajitos y ahora vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Y voy a tomar el hilo de color café poniendo estos dos hilos adelante por un momentito hasta pasar el punto. Ahora el hilo de color más claro lo voy a poner hacia atrás porque no voy a tejer ahorita con ese. Y subo 3 cadenitas con el color café, que es con el que me toca hacer el punto. Vamos a seguir punto alto, y el cuarto punto lo tejo solo hasta la mitad, dejando el hilo café adelante y el hilo de color beige lo subo por atrás y tejo el punto. Voy a sostener el hilo para irlo perdiendo y tejo 1, 2, 3 y el cuarto punto lo tejo solo hasta la mitad. Dejo en espera hacia adelante el hilo de color beige y subo por detrás el color café y sigo tejiendo los puntos, siempre tomando en cuenta que el hilo se va tejiendo entre el punto para perderlo y que del otro lado no quede hilos amontonados ni nada y se vea igual por detrás que como por delante. Aquí ya me toca el punto hasta la mitad, dejo el hilo adelante y subo el color beige y sigo tejiendo el resto de puntos hasta terminar la vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora, como ya no voy a utilizar el color café, voy a recortar dejando un tantito para poder rematar. Y listo. Se va el color café. Ahora vamos a hacer la última vuelta y este hilito igual que acá, aunque lo haya recortado no importa, pero para comenzar vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado y en este caso sería con el color beige porque es con el color que voy a empezar esta vuelta. Ahora sí, el color café se queda por atrás y voy a subir con el color beige 3 cadenitas. Tejo los puntos que vienen y obviamente el número 4 solo hasta la mitad. Dejo adelante el hilo y subo por detrás del color blanco. Y así mismo sigo tejiendo perdiendo el hilo por detrás para que quede bien bonito. Y así termino esta vuelta. Ya tengo mi última vuelta y ahora voy a cerrar con punto deslizado en la cadenita. Ahora voy a recortar este hilo y me quedo con el hilo de color blanco para terminar el gorro. Y voy a ir reduciendo tejiendo medios puntos de esta manera. Me voy al espacio siguiente, hago una lazada, me voy al siguiente y cierro. Me voy al espacio con una lazada, al otro espacio y cierro. Voy al espacio, tejo lazada, voy al otro espacio, otra lazada y cerramos.
así. Así, en el espacio y cierro. Así, así y cierro. Es decir, dos lazadas. Una en un espacio, otra en el otro y cierro. Así todo el contorno. Una vez hechas mis reducciones, cerramos con punto deslizado. Y ahora voy a dejar la cantidad de hilo suficiente para poder fruncir el hilo. Y vamos con mi aguja lanera. Y pasamos la aguja de esta manera. Por cada medio punto. Así. Por cada medio punto de la última vuelta de reducción. Así. Así. Súper facilito. Ya he pasado todo el hilo y a la vez le he ido frunciendo. Ahora vamos a apretar un poquito, con cuidado de que no se vaya a romper el hilo, desde luego. Pasamos una puntadita por aquí, así. Ahí, dándole un poquito de forma en la parte de la base. Y así también queda un poco más cerradito. Ahí. Ahora, yo les había dicho que necesitamos un botón para ponerlo del lado del revés y una aguja con hilo, pero hice la prueba y en este caso mi aguja sí le cabe a los orificios del botón, entonces no voy a cambiar de aguja ni de hilo, sino que con el mismo. Ustedes tienen que hacer la prueba. Entonces voy a pegar al botón y ya van a ver para qué. Así. Y listo. Vamos a darle otra costurita más. Así. Y listo. Rematamos por aquí.
y vamos a recortar. Ahora vamos a rematar también los hilos que dejamos en espera, estos de aquí. Listo. Aquí le doy un nudito y está listo y no se va a salir nuestro gorro, no se va a deshilar, es decir, ahí está el botoncito. Y ahora vamos a poner el pompón. Aquí está mi colita de conejo. Yo he elegido este color que es más parecido al hilo de color blanco hueso. No encontré una bolita de color café, pero como sugerencia, si ustedes le quieren poner de color café, porque yo aquí en el otro gorro le he puesto negro. Entonces ustedes van a comprar un poco de felpa y van a recortar un cuadradito de 10 por 10. Lo rellenan con plumón y lo cosen y está listo. Y le ponen esta mechita, este ganchito elástico. Y eso es todo. Ahora me voy a ir por aquí donde está el botón para sacar por el centro el ganchito y pasarlo hacia al fondo. Tiene que coincidir en el centro para que quede bien. Y vamos a pasarle por el botón. Ahí está. Está listo. Y miren cómo queda. Precioso. Ahora dentro de poquito van a ver a mis hijos cómo lucen estos hermosos gorritos, para que hagan ustedes también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindos? Ustedes ven. Pueden hacer en los colores que deseen usando esta técnica. Solamente es cuestión de que uno de los colores, en este caso el color vino, sea un tono más alto y uno más bajito, contrastado con un color más oscuro, que en este caso sería el negro. Y van a sacar sus gorritos con esta técnica escocesa. Hagan ustedes también, ya vieron que no es difícil y es un bonito regalo para esta Navidad, o también para quienes quieren hacer para ganar un dinerito extra que no nos cae nada mal. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias, amigas, por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis siguientes videos. Déjenme en los comentarios qué quieren tejer para esta temporada. Trato de leerles a todas y trato de sacar el mejor trabajo para que ustedes también lo hagan. Ya saben, amigas, ustedes que yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. Yo voy a seguir preparando mi siguiente video de nuestro calendario para tejerlo juntas. Pero mientras tanto les dejo estos gorritos para que hagan desde ya en casa. Ya nos vemos entonces en el siguiente video. Bye.